Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Elisa. Bienvenidos de nuevo a nuestra clase de escuela dominical. Feliz de poder compartir otra clase más aquí con ustedes. Hemos estado viendo en nuestras clases anteriores la carta o epístola de Filipenses y hoy seguimos viéndola. Como hemos estado platicando, es una carta o epístola escrita por el apóstol Pablo desde la cárcel, es decir, cuando estaba en prisión. Él estaba pasando por momentos muy difíciles. Sin embargo, él decidió ser de bendición para los demás. Y creo que aquí hay mucha enseñanza para nosotros. Como les platicaba yo la clase pasada, yo acabo de pasar por un proceso muy difícil con mi hijo mayor. Si no han visto el video, vayan a verlo. Y les digo yo que les comentaba yo en esa clase más bien, que a mí me ministró muchísimo esta carta. Así que se las recomiendo. Es una carta escrita desde el dolor y es una carta que nos habla de gozo. Es decir, que podemos tener gozo aún en medio de la tormenta, aunque estés en el desierto, aunque estés pasando por una situación muy difícil, se puede tener gozo. Y bueno, esta carta nos habla sobre el gozo en las relaciones. Y la primera relación que nos habla es la relación de los creyentes de Filipenses con Dios. Y aquí pues entramos nosotros, ¿verdad?, con nuestra relación con Dios. También nos habla de la relación de Pablo con los filipenses, nos habla de la relación de los creyentes con el perdido, que aquí también vamos nosotros, y la relación entre los creyentes. De estas relaciones vamos a estar viendo en las próximas clases. No sé si nos quedan 2 clases más aparte de esta. Voy a tratar de resumir porque creo que les comenté el video pasado que me estaban preguntando por qué si es una carta tan pequeña, o sea, por qué tantas clases. Pero como les digo, hay tanta enseñanza dentro de esta carta o epístola que es importante que lo toquemos. Y bueno, pues antes de empezar de lleno, como siempre les digo, vayan, traigan su Biblia, tomen apuntes. Es muy importante para nosotros como creyentes, bueno, al menos yo así lo pienso y he leído mucho sobre el tema. Nosotros como creyentes dentro de nuestras disciplinas, ya que aceptamos al Señor, pues es leer la palabra de Dios y no nada más leerla, hay que llevarla a la práctica, hay que estudiarla, escudriñar la palabra. Y creo que al nosotros tomar notas, al hacernos preguntas, al dejar que el Espíritu Santo sea el que nos ministre, aprendemos mucho más con los apuntes. Así que bueno, es una pequeña recomendación, ¿verdad?, si la quieren tomar en cuenta. Pero bueno, vamos a orar antes de empezar. Te damos gracias, Señor, por otro día más. Te damos gracias porque estamos aquí buscando de tu presencia. Te damos gracias por esta carta. Te damos gracias, Espíritu Santo, porque tú nos enseñas tu palabra, tú nos hablas, tú nos ministras, y te pido que traigas a cada uno de nosotros esa palabra rema que necesitamos. Te damos gracias, Espíritu Santo, por ministrarnos gozo aún en medio de la tormenta. Así que pues te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, gracias a todos ustedes por estar ahí escuchando otra clase más. Y como les digo, si no han visto los videos anteriores, vayan y véanlos porque vamos a aprender mucho de esta carta. Y es bíblico que todos vamos a pasar por situaciones difíciles, tarde que temprano. Bueno, vamos a empezar con el punto número 1, es creer para nuestra salvación. Es decir, creer es para nuestra salvación, pero sufrir ayuda a llevar salvación a otros. Qué importante es esto. Vamos a leer aquí Filipenses 1, del 27 al 30. Luchando unánimes por la fe,
27. Solamente compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente, pueda oír que ustedes están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. 28. De ninguna manera estén atemorizados por sus adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para ustedes, y esto de Dios. 29. Porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Fíjense lo que nos está diciendo aquí. El 30. Teniendo el mismo conflicto que vieron en mí y que ahora oyen que está en mí. Bueno, el versículo 27 revela que Pablo está indeciso acerca de su futuro. Es decir, que no sabe si puede ser liberado o puede ser martirizado. En realidad, la principal preocupación de Pablo no era él mismo, sino eran los filipenses. Eso era lo que a él le preocupaba. Epafrodito, como hemos estado platicando, bueno, él era un pastor de Filipos que lo mandaron con Pablo, ¿verdad? Bueno, Epafrodito le había dicho a Pablo acerca de una división entre creyentes, así que Pablo enfatizó la necesidad de permanecer firmes en un espíritu, como un solo hombre por la fe del Evangelio. Él quería que los creyentes de Filipos estuvieran unidos y testificaran de Cristo con coraje y valentía. El testificar de esta manera es una señal para los no creyentes. La unidad y el valor revelan que Cristo realmente vive en el interior de nosotros. De lo contrario, los no creyentes ya conocen el vacío y la falta de seguridad que tienen. Una iglesia unida y valiente que se enfrenta a la persecución es una luz poderosa para el perdido. Algunos estiman que la iglesia del norte de Asia durante la persecución ha crecido hasta sobrepasar los 60 millones de creyentes. A medida que los creyentes permanecen firmes en el sufrimiento, su fe resplandece como las estrellas en la oscuridad y muchas otras personas llegan a Cristo por medio de su testimonio. Pablo llama a los creyentes a aceptar el sufrimiento como parte de seguir a Cristo. Fíjese qué importante es esto, para que veamos que esto es bíblico. Pablo llama a los creyentes a aceptar el sufrimiento como parte de seguir a Cristo, y qué importante es cuando nosotros le compartimos a alguien el plan de salvación, decirles esto, porque yo por lo menos, a mí no me dijeron nada de esto cuando yo acepté al Señor. Yo pensaba que el aceptar al Señor todo iba a ser perfecto, yo no iba a tener problemas, y no, parece que el enemigo me atacaba más, ¿no? Entonces es importante cuando llevemos a alguien a los pies de Cristo, compartirles de esto, ¿verdad? Que es bíblico, que vamos a tener dificultades todos. Seguir a Jesús en Filipo era un camino muy difícil. Recordemos que cuando Pablo fue por primera vez, un hombre de negocio local lo azotó y lo encarceló. Los de Filipos estaban enojados con Pablo porque había echado fuera un demonio de una joven que profetizaba por dinero. Esto ya lo habíamos visto en las otras clases, creo que en la primera clase hablamos sobre esto, en la parte 1. Y ya cuando el demonio ya no estaba en ella, que Pablo lo había echado fuera, los dueños, ¿verdad?, de esta joven, o el dueño más bien, estaba muy enojado porque pues ya esta muchacha ya no podía darle dinero a él. Entonces él se puso contra Pablo y
Bueno, como leímos en el versículo 28, algunos en Filipos continuaron odiando a los seguidores de Jesús y oponiéndose a ellos. Pablo explica que seguir a Jesús no solo trae la salvación, sino también sufrimiento. Y vemos cómo los creyentes de Filipo también padecen sufrimientos similares a los de Pablo en Filipos y Roma. Como leímos, todavía no lo leímos, ahorita lo vamos a ver adelante. Un siervo no está por encima de su Señor. A muchos nos interesa creer porque esto nos trae salvación, pero no nos interesa sufrir. Pero como dijimos, el sufrimiento es necesario para que nos podamos relacionar con otros. Y bueno, vamos a ver 3 razones por las que la voluntad de Dios es que en ocasiones los creyentes tenemos que sufrir. El primero, el sufrimiento nos perfecciona, nos hace acercarnos más a Jesús, nos hace más parecidos a Él y profundiza nuestra relación con Él. Sufrir por Cristo es una bendición de muchas maneras y vamos a verlo aquí, para lo cual vamos a estar viendo varios versículos bíblicos para profundizar en este tema. Vamos a leer aquí Mateo 5 del 1 al 12. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. 12. Regocíjense, alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Aquí básicamente nos dice que la recompensa del cielo es grande. Ahora vamos a leer Juan 15:20. Acuérdense de la palabra que yo les dije, un siervo no es mayor que su Señor. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. Si guardaron mi palabra, también guardarán la de ustedes. Y bueno, básicamente aquí nos está diciendo que si lo persiguieron a Él, nos van a perseguir a nosotros. Claro, que si guardaron su palabra, también la van a guardar, la de nosotros. Y bueno, vamos a leer ahora 1 Corintios capítulo 11, versículos 30 al 32. 30. Y por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre nosotros, y muchos duermen. 31. Pero no nos juzgaremos a nosotros mismos. No seríamos, pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. 32. Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados por el mundo. Vamos a leer aquí Colosenses 3:2. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y bueno, en esta, esta es una de nuestras grandes bendiciones. Poner nuestros ojos arriba, es decir, en Dios, en Jesús, y no en las cosas de este mundo. Hebreos 5:8. Aunque era hijo, aprendió a obedecer por lo que padeció. En pocas palabras, aprendamos obediencia. Bueno, vamos a leer aquí Hebreos 12 del 3 al 11. 3. Consideren pues aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón, porque todavía en su lucha contra el pecado ustedes no han resistido hasta el punto de derramar sangre. 5. Además han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él. 6. Porque el Señor al que ama disciplina y azota todo el que recibe por hijo.
7. Es por su corrección que sufren. Es para su corrección que sufren. Dios los trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? 8. Pero si están sin disciplina, de la cual todos han sido hechos partícipes, entonces son hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. 9. Además tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. ¿Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestro espíritu? 10. Porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. El 11. Al presente, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, después de dar fruto apacible de justicia. Bueno, Dios nos disciplina para nuestro bien, eso que quede claro, para que participemos de su santidad y después nos da fruto apacible de justicia. Bueno, vamos a ver aquí Santiago 1 del 2 al 4. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas. 3. Sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. 4. Y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. Las pruebas producen paciencia y con estas somos perfectos y completos sin que nada nos falte. Bueno. Vamos a leer aquí 1 Pedro 2:21. Porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Jesús nos dejó ejemplo para que sigamos sus pasos, definitivamente. Bueno, ahora vamos a hablar, y tengo otros versículos, pero ya son muchos. Igual y les dejo información al final del video, o por aquí les voy a estar poniendo los otros versículos que faltaron, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de cómo el sufrimiento nos ayuda a relacionarnos con otros. Cuando sufrimos, Dios nos consuela. Recibimos el consuelo para dárselos a los que sufren. Pero si no sufrimos, no recibiremos consuelo de parte de Dios, porque no lo necesitamos. Así de fácil. En otras palabras, los sufrimientos nos habilitan y nos equipan con el consuelo para compartirlo con otros. Vamos a leer aquí 1 Corintios capítulo 1, versículo del 3 al 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. 4. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, dándoles el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. El 5. Porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. Bueno, el 6. Pero si somos atribulados, es para el consuelo y salvación de ustedes. O si somos consolados, es para el consuelo de ustedes, que obra al soportar las mismas aflicciones que nosotros también sufrimos. El consolar a otros como Dios lo hace con nosotros nos capacita para relacionarnos con los demás. Bueno, ahora vamos a ver el punto número 3. El sufrimiento ayuda a que otros se relacionen con nosotros. Las personas se identifican con otros que han sufrido. Y sí, definitivamente así sucede.
¿Con quién? Les voy a hacer aquí esta pregunta. ¿Con quién se identificarían o se identifican ustedes más? ¿Con el rey David o con Salomón? Sabemos que Salomón, bueno, fue el hijo del rey David, ¿verdad? La mayoría dicen que se identifican con David, porque Salomón nació en una cuna de oro, creció en un palacio, tenía dinero para gastar y jamás se lo acabaría. Él escribió el libro de Eclesiastés, el cual apreciamos mucho, pero no se lee con mucha frecuencia. Sin embargo, David trabajó duro cuidando el rebaño de ovejas, peleó batallas y sufrió mucho. Escribió muchos de los salmos que todos amamos, ¿verdad? De igual manera, cuando las personas comunes ven a los creyentes sufrir, pueden identificarse con ellos. Bueno, todas las personas sufrimos de muchas formas y nos identificamos con los que derraman lágrimas, como lo hacemos nosotros. Bueno, vamos a ver aquí. Las bendiciones que recibimos de Dios debemos compartirlas con los otros. Vamos a leer aquí Filipenses capítulo 2, versículo del 1 al 4. Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión, el 2, hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. 3, no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino con una actitud humilde. Cada uno de ustedes considere al otro como más importante que ustedes mismos. 4, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Todos tenemos fuertes intereses en lo que nosotros recibimos de Dios, como ánimo para estar unidos en Cristo, consuelo por su amor, la comunión con Dios por medio del Espíritu que vive en nosotros, su amor, su ternura, el perdón de nuestros pecados y el adoptarnos como hijos. Todos estos son nuestros intereses. Pablo quiere que tengamos en cuenta nuestros propios intereses definitivamente. Recibir lo que nos interesa espiritualmente nos provee de raíces para nuestra salvación, ¿verdad? O raíces de nuestra salvación. Pero Pablo quiere que maduremos, dejando de ser niños egoístas y creciendo hasta ser adultos maduros que también se preocupan por los intereses de los otros. Las personas egoístas tienden a hablar todo el tiempo y no a escuchar a los demás. Son tacaños, les cuesta compartir con los demás, a menos que alguien más los esté viendo. Les gusta criticar, son rápidos para mencionar las faltas de los demás. Pablo les pide a los creyentes que hagan completo su gozo, viviendo en armonía los unos con los otros. Y bueno, aquí Pablo vincula su gozo con el comportamiento de los filipenses. Cada pastor y cada padre cristiano comparten los sentimientos de Pablo. Nuestro gozo está vinculado a nuestros hijos físicos y espirituales. Bueno, el último punto es: Cristo es nuestro modelo para pensar en los intereses de otros. Y vamos a leer aquí Filipenses capítulo 2 del 5 al 11. 5. Haya pues en ustedes una actitud que hubo también en Cristo Jesús. El 6. El cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse. 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres.
8. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. 9. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y lo confirió el nombre que es sobre todo nombre. El 10. Y para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. El 11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pablo usa a Jesús como un ejemplo supremo de preocuparse por los intereses de los demás. Cristo era divino e igual a Dios Padre, pero para redimirnos se humilló a sí mismo en gran manera. Y bueno, vamos a ver aquí 5 maneras en las que Jesús se humilló. Vamos a ver la humillación que pasó Cristo para salvarnos, es decir, Él pasó del trono a la cruz. El punto número 1, o el paso número 1, Cristo bajó todo el largo camino, los múltiples escalones desde el cielo hasta la tierra. El 2, Él se despojó a sí mismo de sus privilegios divinos y se hizo humano. 3, Él descendió del trono de rey y se hizo siervo. 4, Él se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte. 5, Él se humilló a sí mismo hasta la muerte más humillante posible, que es la muerte de cruz. Y bueno, en cualquiera de estos 5 pasos de la humillación, Jesús pudo haber dicho que no estaba dispuesto. Sin embargo, nunca lo hizo. En todos estos pasos, Él estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros. Bueno, ahora vamos a ver aquí cómo aplicarlo, ¿verdad? Nosotros. Dice, hay gloria en humillarnos para preservar una relación. Hay ocasiones cuando el Espíritu Santo y la palabra nos guían a permanecer firmes, pero la actitud de ser crucificado con Cristo es hermosa. Pensar en el Hijo de Dios, nuestro hermoso Maestro, desnudo, golpeado, clavado en una cruz, nos llena de asombro, yo creo que a todos, de tristeza, de dolor. Y bueno, Pablo quiere que sigamos el ejemplo de Cristo al pensar en otros, no solo en nosotros mismos. Los creyentes de la congregación de Filipo discutían los unos con los otros. Actuaban con orgullo y pensaban solo en sus propios intereses. Como resultado, la unidad del Espíritu Santo se rompió y pasaron por alto la muerte de Jesús por los perdidos. El espíritu egoísta destruyó la comunión entre los santos y silencia el Evangelio. Seguir los pasos de Cristo nos inspira a practicar la humildad, considerando las necesidades y los intereses de los demás. Cada vez que nos sintamos tentados a odiar, a pelear, a discutir con otros, Dios nos llama de vuelta a la cruz. La actitud de Cristo demostró desde su trono a la cruz que no es meramente para que la admiremos, sino para que la imitemos. Y en sí de esto se trata, ¿no? De esto se trata, de que conozcamos la palabra de Dios, conozcamos el Evangelio, conozcamos de todo, para que no para guardarnos todo esto, sino para que imitemos a Cristo, que seamos imitadores de Él. Así como Él entregó su vida por nosotros, nosotros tenemos que pues entregarnos por los demás, ¿no? Ser de bendición. Como les digo, aquí vamos a estar hablando del gozo que existe en las relaciones. Creo que es muy bonita clase. Me encanta pues el punto número 1 que vimos, que es creer para nuestra propia salvación, ¿verdad? Pero sufrir es para ayudar a salvar a otros. Es decir, esto nos ayuda para ser de bendición para los demás. Y bueno, aquí nos está hablando de no ser egoístas, no pensar en nosotros mismos nada más, sino
ser de bendición para los demás. Pues espero que les haya gustado la clase. Si tienen alguna duda, en los comentarios por favor pónganla, o algún comentario que tengan, bienvenido. Y bueno, pues nos vemos en nuestra próxima clase. Hasta la próxima. Bye.